Muy buenas tardes, ya mismo buenas noches, estimados amigos. Rodrigo Gómez de la Torre les saluda, María Dolores Vela me acompaña y el día de hoy tenemos un entrevistado muy interesante porque le sacamos del puesto de entrevistador y le ponemos en el puesto de entrevistado. Nos acompaña Fabricio Vela, periodista. Él es director de noticias de Radio Majestad y tiene algunos espacios en el cual nos va a ir comentando los temas de comunicación. La transparencia en la comunicación es un tema fundamental que tiene que ir más allá de una ley, tiene que ir ante la ética tanto de los comunicadores como de los dueños de los medios de comunicación también. Fabricio, un gusto saludarte. Hola Rodrigo, ¿qué tal? De verdad muy honrado por esta invitación. Saludos María Dolores. De verdad les agradezco por haberme considerado para participar de este espacio que me parece un esfuerzo muy interesante, ¿no? Como esta nueva normalidad, como le llaman, yo le denomino la nueva realidad, nos obliga a reinventarnos, a aprovechar las nuevas tecnologías, a generar espacios de debate de modo telemático, ¿no? Que creo que es una apuesta muy válida para tratar de ir incrementando las voces, los criterios, retroalimentándonos de esos criterios y buscar explicaciones y soluciones a los temas que están allí en la agenda nacional para el debate. ¿Eh? Así que les agradezco por la invitación. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, Fabricio. Qué gusto poder compartir otro programa más aquí. Qué gusto tenerte, Fabricio, y gracias por haber venido en este formato un poco extraño de nuestras nuevas realidades. Y, y vamos directo a lo que nos llama hoy aquí. ¿Qué pasa con la posición editorial de un medio? ¿Sí? ¿Qué pasa con la posición de un periodista? Cuando un periodista expresa su posición, ¿está ejerciendo transparencia sobre la información o está induciendo a que la gente vaya hacia un conocimiento, digamos, sesgado de los acontecimientos? Ahí, por ejemplo, María Dolores, me invitas a ir a un terreno que yo lo he debatido largamente en otros espacios con otros colegas. Incluso expresar mi propia posición personal, que la he hecho pública a través de mis redes sociales, en mi programa de radio, en mi espacio digital de las tardes, sobre la necesidad justamente de que se transparente esto que algunos denominan pomposamente la libertad de expresión. ¿Hay libertad de expresión en los medios de comunicación en el Ecuador? ¿Hay libertad de expresión en los medios de comunicación en el Ecuador? Creo que esa es una pregunta macro que debe ser respondida a partir de un análisis realista de lo que pasa en la interna de los medios de comunicación. Yo en diciembre, si Dios me da salud y vida, cumpliré 28 años en el ejercicio de la profesión. He trabajado en varios canales de televisión. Nací periodísticamente en Canal 4 de Guayaquil, RTS. Hoy RTS, en ese tiempo se llamaba Telesistema y antes Tele 4. Trabajé en Gamavisión durante 3 años y medio. Trabajé en Teleamazonas durante 1 año y medio. Trabajé 12 años en TC Televisión, que fueron 12 años con unas particularidades muy evidentes. Es tal vez la empresa en la que tuve las mayores oportunidades profesionales, por eso esa empresa la llevo evidentemente en el corazón, pero tuvo una particularidad esos 12 años en TC Televisión, que 7 estuvieron bajo la administración privada y 5 bajo la administración estatal. Creo que es muy rico conversar sobre aquello. Dejé TC Televisión para formar parte de los medios legislativos dentro del nacimiento de la creación de la televisión legislativa, en el ideal de tener medios legislativos y no medios oficiales o medios de una organización política, y debo decir que fracasé en ese intento, no fue posible, no se convirtieron en medios legislativos, sino en medios que querían o que se buscaba que respondan a una sola orientación política y a un solo personaje político. Dicho esto, en cada una de estas etapas, en las cuales además también he hecho radio, he trabajado en varias radios, la última década en Radio Majestad, en cada una de estas etapas uno se encuentra con que cada medio tiene una lógica. Esa lógica está atada a una línea editorial. Y esa línea editorial en el Ecuador significa que hay temas que no puedes tocar, que hay gentes que no puedes entrevistar, que hay temas sobre los cuales por los afectos o desafectos de los propietarios de los medios te obligan a hacer, o el dueño le dice al director de noticias,
no debemos entrevistar a tal persona o no debemos abordar tal tema o debemos entrevistar a tales personas porque tenemos que abordar tales temas. Esto ocurre en el mundo real. En el mundo real, las líneas editoriales provocan que, por ejemplo, haya temas sobre los cuales se da una gran prevalencia. Voy a poner un ejemplo muy reciente, el ocurrido durante la noche del martes 29 de septiembre. Cito este día porque durante toda la jornada fue noticia el testimonio anticipado del ex asambleísta Daniel Mendoza y de otros dentro de esta investigación sobre la supuesta trama de corrupción asociada a la fallida construcción del Hospital Básico de Pedernales. Y yo les invito a ustedes, Rodrigo, María Dolores, y también a quienes nos están siguiendo, a que revisen cuál fue el tratamiento informativo que sobre esa misma noticia dieron los diferentes medios de comunicación. Se van a encontrar que uno de los grandes canales nacionales le dio gran cobertura, hicieron 3 notas diferentes sobre el mismo tema porque ameritaba. Otro canal hizo una nota de refilón, excluyendo o no tomando en cuenta algunos elementos muy importantes generados en esos testimonios, y hubo otros canales que no le dieron mayor importancia al tema. ¿Por qué se da esto? Porque hay líneas editoriales a las cuales se están acogiendo justamente los medios de comunicación. Dicho esto, no hay libertad de expresión plena de los periodistas en los medios de comunicación masivos. Hoy los medios digitales, hoy las nuevas tecnologías, hoy las redes sociales han permitido que los periodistas nos expresemos, aunque yo también en lo personal tengo reparos a la forma como muchas veces hacemos uso de esa libertad de opinión, porque lamentablemente no le decimos a la gente o no separamos la información de la opinión. El periodista es un ser humano que tiene un criterio político. No digo político partidista, ojo. En este momento estamos haciendo política los tres. Al tener esta conversación hacemos política. Eso no significa que estamos haciendo política partidista. Y un periodista tiene una posición, un periodista tiene su corazoncito, un periodista tiene su ideología. En el ámbito deportivo hay periodistas que tienen su afinidad con determinados equipos de fútbol y eso lo escuchamos en programas deportivos. Lo mismo pasa en la política. El tema es cómo procesas esos afectos y desafectos, cómo te sinceras con quienes te siguen, con quienes te escuchan, con quienes te miran, con quienes te leen, y cómo procesas justamente ese corazoncito que puedes tener ideológico el momento que tú generas una entrevista o le explicas a tu audiencia tu posición editorial. Decías, María Dolores, el tema del sesgo. A los periodistas nos piden imparcialidad. Es imposible ser imparcial cuando ejerces la libertad de opinión. Porque tal vez lo que yo estoy pensando en este momento, tal vez Rodrigo no está de acuerdo, tal vez tú, María Dolores, no estás de acuerdo, tal vez los que nos miran no están de acuerdo. Y es legítimo, porque termina siendo esta mi verdad. Si es mi verdad, no puedo ser imparcial, no puedo ser objetivo, es mi verdad. La objetividad termina siendo subjetiva cuando se trata de un periodista, ¿ya? ¿Y cómo discutes esa subjetividad? Entonces, yo siempre discuto este elemento, María Dolores y Rodrigo. No pidan imparcialidad ni objetividad al periodista. Al periodista pídanle seriedad, rigurosidad, argumentación, pluralidad, diversidad en las voces, etc. Definitivamente plasmar cuáles son los hechos. O sea, tú tienes hechos que son innegables. Y precisamente el día de ayer, hace 10 años se dio un hecho. Hubo un amotinamiento, hubo un evento en el regimiento Quito, el presidente Correa estuvo en una habitación. Pasó algo interesante que nadie se acuerda, pero ese día se firmó el primer decreto electrónico del Ecuador, un decreto ejecutivo con firma electrónica que lo firmó desde el hospital de la policía. Y de pronto hubo unas declaraciones de un personaje que aparece como pajarito de vez en cuando, ya fallecido, y curiosamente cambia totalmente la línea editorial, cambia completamente la comunicación, y la comunicación en el Ecuador se concentra en medios públicos y cadena nacional. Y pasamos de un amotinamiento en el cual el presidente se recuperaba en una habitación a un secuestro. Y ahí cambia, y ahí es donde a mí me genera conflictos, y lo que tú has dicho es así. Y me hiciste acuerdo hoy día, tú estuviste en televisión legislativa, y se trataba de plasmar una sola verdad. Pero la verdad son muchas. Tu verdad, mi verdad, y hay la verdad, que es la que vamos a ir
contrastando a través de esto. Y creo que el debate político, el debate público, de la importancia de lo que son la transparencia y entender que la opinión de un periodista no es mala, por el contrario, te permite también decir, ok, este periodista piensa diferente, quiero escucharle a ver qué está diciendo, porque a veces es mucho más interesante oírle al que piensa diferente que al que piensa igual. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo las palpaste uno en ese día? ¿Y cómo palpas tú el cambio de un gobierno que cooptó los medios de comunicación al actual, que en ocasiones percibo que los medios de comunicación no están cooptados, pero sí se han alineado en determinadas noticias al gobierno? Y esta es mi opinión personal. Claro, hay, por ejemplo, hay un hecho, ¿no? Los medios de comunicación, y yo siempre que tengo este tipo de conversaciones les digo, los medios no son las hermanas de la caridad. Eh, los medios son empresas, los medios tienen líneas editoriales, los medios tienen intereses, los medios tienen ideologías, los medios tienen afinidades. Y eso no es de ahora, eso es desde siempre. Yo tuve la oportunidad, el periodismo me dio la oportunidad, por ejemplo, de atestiguar la caída de Bucarán en el año 97. Yo fui testigo, trabajaba en Gamavisión, de cuál fue el papel de los medios en la caída de Bucarán. El papel que tuvieron los medios durante el feriado bancario y el congelamiento de los depósitos del año 99. Tema que también cubrí. En el año 99, Rodrigo María Dolores, y quienes nos están siguiendo, porque a veces digo, la memoria la tenemos a ratos memoria selectiva los ecuatorianos, ¿no? En el año 99, cuando caen los bancos, cuando se da el feriado bancario y el congelamiento de los depósitos, teníamos medios de comunicación en manos de banqueros. Teníamos los medios de los Isaías. Los Isaías en diciembre del año 98 entregaron el Filambanco a manos del Estado. Y los Isaías eran propietarios de un emporio de medios de comunicación. El propietario del Banco del Progreso, que era también el banco más grande en su momento, y Rodrigo, tú debes recordar eso, el banco más grande que tenía la mayor cantidad de depositantes, y ese banco se cayó. Fernando Aspeso Seminario era propietario de medios de comunicación, y así por el estilo. Entonces los medios estaban alineados y tenían su línea editorial durante, por ejemplo, las decisiones que tomó el Congreso Nacional en el año 98 cuando eliminó el impuesto a la renta y creó el impuesto del 1% a la circulación de capitales, o aprobó la ley del AGD, o vino el feriado bancario y luego el congelamiento de los depósitos, y luego vino la azonada del 21 de enero del año 2000, la caída de Maguad, el triunvirato y luego la asunción de Gustavo Noboa. Y a lo largo del tiempo hay una serie de relatos y una serie de historias que recogimos los medios. Yo siempre cuento una anécdota, Rodrigo. En el año 2006, los medios en la segunda vuelta estuvieron claramente alineados, la mayoría en torno a un candidato, Álvaro Noboa, y unos pocos medios en torno al candidato Rafael Correa. Yo trabajaba en un medio de comunicación. Y esa es una anécdota que yo le he contado incluso públicamente en varias ocasiones. A mí me enviaron a cubrir el cierre de la candidatura de Álvaro Noboa aquí en Quito, del cierre de campaña de Álvaro Noboa en noviembre del año 2006, en la Tribuna del Sur. Transmití en vivo los 45 minutos del cierre de campaña de Álvaro Noboa. Y al día siguiente era el cierre de campaña de Correa y le sacaron 45 segundos. O sea, al uno le dieron 45 minutos y al otro 45 segundos. Pero lo mismo, Rodrigo, ocurrió después. Porque resulta que en las campañas de Alianza País, en las campañas del 2013, por ejemplo, del 2014, cuando tú ya tenías a medios de comunicación, de la del 2009, casi se me olvidó, tenías a medios de comunicación en manos del Estado, esos medios de comunicación eran utilizados para invisibilizar a la oposición y solamente contar la verdad de Alianza País y del gobierno de Correa. O sea, las cosas, las distorsiones del pasado se mantuvieron luego, no cambiaron, las cosas no cambiaron para bien. Yo cito siempre estos elementos para decirle a la gente que lo que ocurrió en el pasado no es que luego mejoró, se mantuvo, sino que ya lo mirabas desde otro ángulo. Pasó antes del correísmo, pasó durante el correísmo, y hoy, Rodrigo, pasa después, porque bien lo anotabas hace minutos. Tú tienes medios hoy que están alineados en torno a una sola tesis, y es lo que está ocurriendo. No solamente los medios en manos del Estado, sino también un determinado grupo de medios privados. Yo sí creo que esa discusión tiene que transparentarse. Ahora, con lo que tú estás diciendo, que los medios y la información y los reportajes y todo va
de un lado a otro, dependiendo de la línea editorial y del interés, ¿qué tanta credibilidad podemos tener sobre los medios de comunicación y sobre la información que se transmite? Déjame decirte, María Dolores, yo sostengo desde octubre del año pasado que los medios de comunicación hoy en el Ecuador y los periodistas estamos enfrentando nuestra más grave crisis de credibilidad. Y ojo, hablo en plural y me incluyo porque yo soy periodista y trabajo en un medio de comunicación. Aquí es una responsabilidad colectiva de todos nosotros, de todos, de todos, de todos. Y yo he dicho públicamente en mis espacios y les he dicho a mis colegas y he dicho a gente de la academia, es el momento de repensar el oficio. Es el momento de analizar en qué estamos fallando los periodistas y los medios. Es el momento de sentarnos a conversar y a dialogar y a pensar que más allá de nuestras afinidades políticas, el periodismo ecuatoriano tiene que reinventarse. Hoy la gente no nos cree. La gente no nos cree. Termina siendo así. O la gente cree que cuando uno dice algo que no le gusta a la gente, automáticamente uno ya se vendió. O la gente cree que cuando uno dice tal cosa es porque sucumbió ante la pauta. Ahora la pauta es denostada, ahora porque uno tiene publicidad que es legítima, porque los medios de comunicación vivimos de la publicidad, pero resulta que ahora hay gente que denosta la famosa pauta. ¿Pero por qué la denosta? Porque nosotros no hemos sabido manejar adecuadamente el concepto de la pauta, porque no hemos sido transparentes en nuestras líneas editoriales, porque no le hemos dicho a la gente en realidad cuál es nuestra visión ideológica y política, porque pretendemos mostrarnos como libres e independientes cuando no lo somos, porque los periodistas no lo somos. Entonces la gente, Rodrigo y María Dolores, ha dejado de creernos. Es el momento de repensar el oficio. Las facultades de comunicación deberían convocar a grandes foros para que analicemos en serio la crisis de credibilidad que estamos enfrentando los medios y los periodistas en el Ecuador. A ver, dos cosas. La una es solamente una nota con respecto a los 45 segundos que mencionaste, porque antes de los 45 segundos había periodistas de muchísimo renombre, amigos nuestros, Que apoyaron a Correa. que apoyaron, Así pero de fue, forma así fue, absolutamente frontal y que le así invitaban, fue. y ya no sé si le invitaban a los medios o ya se había pasado a vivir a ciertos medios, porque le Así. entrevistaban a casi a día seguido. Pero el, lo que tú has planteado me trae a la mente una fotografía que me presentó un asesor político en algún momento en una conferencia. Y nos planteaba en la parte superior de la foto una imagen del tranvía de Nueva York o de Chicago, habrá sido de los años 20, un grupo de gente, todos vestidos exactamente igual, leyendo el periódico, ¿ya? Y obviamente habrán leído 2, 3 medios de comunicación, básicamente lo mismo en los tres. Y la foto de abajo era un grupo de jóvenes eh, esperando el metro en Tokio. Y era impresionante, porque claro, todos están conectados con audífonos, con celulares, y nadie sabe en qué mundo está cada uno. ¿Cómo puedes hacer un periodismo de contraste en donde también poder llegar a esta gente, que se informe o que decida directamente no informarse y quedarse solamente en un mundo ajeno a la comunicación, sea esta política deportiva, cómica, y por cierto, es una pena la muerte de Quino, que padre de Mafalda, que más allá de un caricaturista reconocido, fue un político de opinión reconocido y renombrado en toda América. No podía dejar de mencionarlo y se me había Claro. pasado. No, claro, claro. Pero tú hablas del periodismo de contraste. A ver, la contrastación es consustancial en el ejercicio de la profesión. Cuando tú ejerces el periodismo de opinión, el periodismo de información, estás obligado a contrastar. Resulta que en el Ecuador a ratos no contrastamos. El último fin de semana, un portal dio como cierto que un personaje político que figura como posible precandidato a la vicepresidencia de la República era el conductor de una camioneta, de la famosa camioneta de la caída de Bucaram. Habrán visto ese. Resulta que 2 días, ya, y esa nota te la reprodujo como 4 veces, sin contraste. 2 días después, el mismo portal reconoce que no contrastó.
Y yo ato esta respuesta con la pregunta anterior que hacía María Dolores. Por eso no nos creen. Por esto no nos creen. Tú no puedes sacar una nota afirmando que fulano de tal es el conductor porque se parece, pues. ¿Dónde está el contraste? El contraste te obligaba a ir al supuesto conductor y preguntarle si es él. Y si quieres publicar la noticia, publica con las versiones completas. Ese es el periodismo de contraste. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre el día de hoy? Y hoy es un momento muy particular y muy excepcional a propósito del ejemplo que cita Rodrigo. La gente ya no se informa solo por los medios de comunicación masivos. La gente hoy se informa a través de las redes sociales y por eso tienes esta viralización de noticias falsas. Lamentablemente, hay líderes de opinión, hay influencers, hay gente que tiene muchos seguidores e incluso hay portales que uno considera serios que se han encargado en los últimos tiempos de difundir noticias falsas. Y eso está ocurriendo. Esto pasó con el volcán Sangay. Hace pocos días, la semana pasada, hubo colegas que difundieron una fotografía de la Torre Eiffel con los supuestos colores de la bandera del Ecuador y hablaban de que la Torre Eiffel se iluminaba por Richard Carapaz, que estaba participando en el Tour de Francia. Y ni siquiera fue por Carapaz y no era una fotografía actual y fue un montaje que daba cuenta de la bandera de Colombia el año pasado, pero no contrastan. No contrastan. Pasó con la erupción del volcán Sangay. Sacaron unas fotografías de la erupción de un volcán de Italia. Sí, así es. Y lo dan como cierto. Pero por Dios, estos ejemplos que estoy poniendo... ¿No tiene algo que ver también esto? Te digo, ¿no tiene también algo que ver con que el periodismo ahora está, o la comunicación en sí, está dedicada a transmitir un poco más de lo que la gente quiere escuchar, más allá de las realidades o de diferentes puntos de vista o de hechos un poco diversos? Porque he visto como consumidora, he visto que la prensa ahora es un poco más, si le puedes poner en sentido amarillista. Entonces, ¿no tiene que ver también con esto la búsqueda de noticias súper rápidas? No les contrastan, no tienen veracidad porque obviamente no están verificando la información, pero es lo que la gente quiere ver, es lo que la gente quiere escuchar, es lo que la gente quiere saber. Pero yo ahí voy a discrepar contigo, o sea... Te estoy preguntando. Sí, pero por ejemplo, yo no puedo suscribir eso cuando se trata de un periodista. O sea, los periodistas estamos obligados a preservar nuestro principal capital, que es la credibilidad. Si tú empiezas a reproducir noticias falsas, ya dejas de ser periodista. Es que es lo que está pasando. Tú mismo estás poniendo los ejemplos. Exacto, por eso. Recientes. Pero esos ejemplos terminan demostrando justamente la crisis de credibilidad en la que hemos caído y las distorsiones en la que ha caído la profesión. Porque tú no le puedes dar a la gente necesariamente lo que quiere. Tienes que dar a la gente lo que debe escuchar, lo que debe ver desde tu propia concepción. Yo siempre, por ejemplo, tengo un lema que lo menciono yo en mi programa de radio. Yo tengo un segmento de opinión, hay gente que me avala, hay gente que me critica y eso es legítimo en el ejercicio de la libertad de expresión, es legítimo. Pero yo digo, aquí yo no digo necesariamente lo que ustedes quieren escuchar, sino lo que desde mi punto de vista necesitan escuchar. Ya, entonces, creo que esa es la responsabilidad del periodista. De ser así, con la pregunta que tú planteas, María Dolores, si es así, entonces estos colegas mejor deberían dejar el periodismo y dedicarse a otras actividades. Conviértase en influencers, conviértase en actores cómicos, hagan programas de farándula, hagan videos chistosos, pero dejen el periodismo porque nos están haciendo un daño horroroso. ¿Eh? Así es. Creo que es válido, pero y un poco de salsa. Sí, había una noticia contrastada que salió con un letrero de falso, fake news, y justamente fue la foto de Godzilla comiéndose, o sea, entrando al centro histórico de Quito, del dinosaurio. O sea, hemos llegado a ese tipo de absurdos. Y ahí es donde, y por eso creo que fue parte la importancia de tratar este tema, porque nos estamos mal acostumbrando a creerle al que me dice lo que yo quiero oír. Y como el otro no dice lo que yo quiero oír, está mal. Y yo creo que hay que hacer periodismo de opinión. O sea, obviamente la opinión es parte inherente a la libertad de expresión. No puedes hacer libertad de expresión sin opinión. Pero hay que evidenciar hechos. O sea, hay un choque. El choque es un choque y el auto se incrustó contra un poste, se me ocurre ahorita.
Luego conjeturar que el que iba en el volante estaba con la moza, o que estaba ebrio, o que cualquier otra cosa, ya puede ser, no, es que pasa. Es que muchas veces creamos una película sobre una imagen y pasa justamente lo que tú mencionas en el tema de la Torre Eiffel o en el tema del Shanghái, que fue un tema en que cayeron periodistas importantes, o sea, gente que ha hecho opinión durante muchos años y muchas veces nos ha pasado. Y que también podemos caer en el error de replicar a veces una noticia porque viene de alguien que tiene mucha credibilidad o a quien le damos y le otorgamos credibilidad. Entonces, esos son temas que también, ¿qué mensaje le daríamos a la gente para que pueda aprender a contrastar en un mundo donde ya no tienes 5, 6, 8 canales de televisión y 20 emisoras de radio, sino tienes un sinnúmero interminable de medios que generan información? Y no necesariamente toda la información que se genera es veraz. Claro, pero por ejemplo, me parece a mí que la gente, me parece a mí que la gente ya tiene identificados aquellos que uno pensaba o cree que son periodistas serios, pero que se dedican a viralizar noticias falsas. Me parece que ya la gente los tiene identificados, me parece a mí. Que es lo que yo siempre sugiero. Verifiquen varias fuentes, fuentes serias, gente que tenga mayor credibilidad, gente que tal vez, a ver, nosotros no somos inmunes a un error. Uno se puede equivocar, uno puede fallar. Es normal porque terminamos siendo humanos, pero la única forma de minimizar el riesgo de un error es tratando de contrastar y esa es la naturaleza propia del periodista. El común de los ciudadanos, yo es lo que sugiero, no creen lo primero que revisa. Trate de contrastar, trate de verificar, verifique varias cuentas, verifique varios portales, verifique a varias personas sobre la misma noticia para que tenga una certeza de que lo que se está informando es la realidad. Creo que es lo único que se puede hacer. No creo que se pueda hacer más, porque lo otro es demandarnos a nosotros responsabilidad, pero me parece que eso ya a ratos termina cayendo en saco roto. Yo no sé si a veces cuando la gente termina viralizando noticias falsas, y me refiero a la gente que tiene la responsabilidad de miles, de cientos de miles de seguidores y que tienen años en el periodismo y años en la comunicación, pero difunden noticias falsas y no las eliminan y no piden disculpas. Yo he llegado a pensar que lo hacen a propósito. Créanme, puedo estar equivocado. Pero yo digo, si no borras una noticia falsa, si no te disculpas con tu audiencia y la dejas ahí colgada, es porque tu único propósito es generar viralidad y que hablen de ti. En mal o en bien, pero que hablen de ti, porque han de creer que no hay publicidad mala. Bueno, dicen que no importa si hablan bien o mal de la persona, Pero que hablen, no, hablen. eso te digo. No hay publicidad mala. Pero, no, el tema es apasionante, se nos está acabando el tiempo lamentablemente, pero hoy por hoy tú tienes la posibilidad de preguntarle a Mr. Google de forma muy fácil cuáles son las noticias. O sea, hay una noticia y la hemos, y con María Dolores, con la fundación, utilizamos mucho esta nota de prensa cuando dice 70,000 millones de dólares se han perdido por corrupción en el Ecuador. Y claro, justamente se acusó de los 70,000 millones y una ex secretaria de comunicación, el BID le envió una nota de corrección. Y claro, había solamente que leer los 2 y 3 párrafos para decir 40,000 en efectivo, en dólares, pero 30,000 en ineficiencia, en donde también le califican. Entonces, yo creo que este es un mensaje importante, o sea, contrastemos y no solamente creamos al periodista de confianza, creamos al periodista al que no le creemos o busquemos qué es lo que dice el periodista que no le creemos, porque de los dos lados hay. Y estamos viviendo un momento de polarización en el país en que perteneces o al un lado o al otro. Sí. Y un país tan polarizado no puede construir un diálogo constructivo, productivo. Y productivo me refiero en cualquier ámbito del quehacer del día a día.
¿Cuál sería tu mensaje final? Y qué pena que se nos esté acabando el Sí, tiempo. qué pena, pero sí quiero que me inviten de nuevo. Me estoy autoinvitando. Cuando Oh, quieras, no, yo a ustedes les voy a bienvenido. invitar, yo a ustedes les voy a invitar a mis espacios, les voy a invitar, Rodrigo ya ha estado en mis espacios, a María Dolores, que hoy he tenido el gusto de conocerla, también le vamos a invitar ahora que la conozco, pero bueno, a ver, eh, tú planteabas, por ejemplo, por ejemplo este mensaje final, ¿no? A propósito de la corrupción. Decían 70.000 millones de dólares. ¿Quién puede decir cuál es la cifra real de la corrupción en el Ecuador? ¿Son 70.000? ¿Son 35.000? ¿Son 20.000? ¿Son 10.000? ¿Son 2.500? ¿Son 100 millones? ¿Quién tiene la cifra real? Y de esto viralizas. Y viralizas sin contraste. Y tú bien anotabas, Rodrigo, justamente aquello. Planteabas justamente este debate respecto de la corrupción. ¿Qué más decías, Rodrigo, que me perdí ahí un poquito en tu inquietud? Rodrigo. No, o sea, el tema de la corrupción era por justamente estas cifras, porque tal cual lo que tú has mencionado, las cifras de la corrupción se hacen referencia. Esta es una publicación del BID, que hay que leerla completa, habla de Claro, 70.000, claro. pero son 40.000. Luego tienes la Comisión Anticorrupción, que habla de 36.000. Ahí Luego está. tienes las declaraciones de Elizabeth Cabezas, que te dice se han robado 24.000 millones. O sea, a mí me asusta porque cuando nos sentamos a hacer un ejercicio y pusimos el 24.000 millones, ya cuando le escribes ya no escribes, ya dibujas, y tienes que contar varias veces el número de ceros. En lo personal es un número que es incomprensible. Claro, O sea, no se me ocurre cómo cuantificarlo. claro, y es un número que tal vez nunca lo vamos a ver, pero sí, o sea, yo te digo, cada quien tiene su visión, pero no demuestra hasta ahora cómo llega a los 70.000, cómo llega a los 35.000, a los 20.000. Ahora, tú bien anotabas, Rodrigo, ya retomé la idea, eh, y voy a decirlo con la frontalidad que creo que debo hacerlo. Yo estoy cansado, y permítame en el uso del término, yo estoy harto, de que cuando uno desde su condición de periodista de opinión toma una posición sobre un tema, automáticamente te etiquetan. O sea, si eres crítico de lo que está haciendo el gobierno del presidente Lenín Moreno, automáticamente dicen, eres correísta. Automáticamente eres correísta. Si eres A esa crítico, sí, si eres crítico, yo he sido crítico de la forma como se llevó adelante el caso Sobornos. Eso no significa de modo alguno, y a mí nadie me va a decir que yo tal día dije que los acusados del caso Sobornos son culpables e inocentes. Yo no he caído en ese juego. Nadie va a encontrar ni un tuit, ni un audio, ni un video diciendo yo que fulano, sultano, mengano, perencejo son culpables e inocentes. No lo van a encontrar. Yo he sido crítico de la manera como se llevó adelante el proceso, porque creo que ese proceso tuvo errores y que ese proceso, fruto del apuro, cometió errores. Automáticamente me dicen, eres correísta. Si, por ejemplo, y me ha pasado, he entrevistado a Lazo. ¿Por qué he entrevistado a Lazo? Es que tiene la pauta. Es que ya le pautaron por el delito de entrevistar a Lazo. Que entrevistas a Isidro Romero. Automáticamente estás a favor de Romero. O sea, hay una polarización en el Ecuador que no le hace bien al desempeño democrático de la profesión. Yo digo, yo tengo mi opinión, yo tengo mi formación ideológica desde que era estudiante de colegio, pero trato de desempeñarme en mi oficio sin ocultar mi posición ideológica y política. Trato de manejarme con pluralidad, con seriedad, y créanme, estoy harto de la polarización. Creo que es el momento, y ojalá que esta elección que yo vaticino, esta campaña, ojalá que me equivoque. Yo veo que esta campaña que se avecina va a ser una campaña terriblemente sucia, va a ser una campaña terriblemente polarizada, pero ojalá que después de la campaña gane quien gane la presidencia de la República. Ojalá que después del 24 de mayo del 2021 empecemos a pensar que el país va más allá del correísmo, del morenismo, va más allá del correísmo que del anticorreísmo, que el país está más allá de eso, más allá de la disputa política, que ya se olviden de etiquetarnos, que se entienda cuál es la naturaleza del periodismo de opinión y que nosotros desde nuestras respectivas trincheras entendamos que debemos reinventarnos, debemos ser autocríticos y comenzar a hacer un verdadero periodismo que tanta falta le hace en el Ecuador. Fabricio, no sabes el gusto que ha sido tenerte aquí. Realmente el tiempo se ha ido volando. Hubiera querido tener Tremendo. muchísimo más tiempo para poder seguir conversando.
Agradecemos a todos los que nos han mirado en este programa y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Super Ciudadana E, en Twitter, en Facebook, y siempre bienvenidos a este programa. Muchísimas gracias por la compañía, muchísimas gracias por tus opiniones y ya sabes que esta es tu casa cuando quieras regresar. Rodrigo, muchas gracias por esta amena conversación. Gracias, María Dolores. Gracias, Fabricio. Creo que lo que es fundamental es fomentemos la transparencia. La transparencia no es lo que nos gusta o no nos gusta, es la transparencia, nada más. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.